Hola chicos, bienvenidos sean ustedes a nuestras clases de este día. Espero que se sientan motivados a poder aprender y estamos ya en una de nuestras últimas lecciones de educación cristiana, la penúltima para ser exactos. Así que espero que presten atención y que esto sirva para bendecir su vida. Hoy hablaremos de la lucha espiritual del cristiano, y es que como cristianos enfrentamos una lucha espiritual, no contra una persona específicamente, sino una lucha contra, puede ser dardos que el enemigo manda a nuestra vida para que nosotros le fallemos a Dios. El tema de hoy es David y Goliat, y esto se encuentra en Primera de Samuel 17, y como el capítulo es bastante largo, yo voy a tratar de hacerles un resumen, y de esa historia que yo les cuente hoy ustedes tendrán que hacer un resumen también. No vayan a copiar el capítulo 17. El texto a memorizar dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué les parece si lo repetimos juntos? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Muy bien. Bueno, quiero decirles o quiero empezar esta historia contándoles que los filisteos y el pueblo de Israel estaban en guerra. Ellos estaban en constante guerra, y pues cada uno de estos lugares preparó a su ejército para poder enfrentarse. Los filisteos en este caso era un pueblo bastante malo, y el pueblo de Israel siempre ha sido considerado el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba liderado por Saúl en ese entonces, que era un rey, y bueno, él tenía todo su ejército ya en posición de batalla, porque los filisteos dentro de ellos contaban con un gigante llamado Goliat, que todos los días venía al campamento de los israelitas y a voz en cuello les gritaba que por qué estaban en posición de batalla, que él era un filisteo, y que entonces eligieran de entre los israelitas a alguien para que pudiera ir y hacerle frente a él. Pero como era un gigante, todos le tenían miedo. Resulta que un hombre llamado Isaí tenía 8 hijos, y dentro de ellos habían 2 que servían dentro del ejército de Saúl, y el menor de todos sus hijos se llamaba David, y este se dedicaba a ser pastor de ovejas. Entonces dice que David, mientras apacentaba sus ovejas, se dio cuenta de que este filisteo venía a molestar todo el tiempo a los del pueblo de Israel y que los tenía con miedo. Entonces había una característica en David, y dice que a pesar de ser un hombre pequeño, era bastante joven de edad, pero era pequeño de estatura y bastante delgado. Imagínense, alguien bien flaquito, no tenía músculos que presumir. Dice que Dios estaba con David. Él había aprendido a amar a Dios con todo su corazón. Entonces, un día muy decidido, David dice, se acerca a los del ejército y les dice: ¿saben qué? Yo podría pelear contra ese gigante. ¿En serio tú podrías pelear contra ese gigante para defendernos a nosotros? Pues sí. Y entonces llegó esto a oídos del rey Saúl, y dice que como nadie más se animaba, pues no le hicieron el feo a David, ¿verdad? Y dice que Saúl incluso le dio su... se me olvidó el nombre. Le dio su armadura, perdón, le dio su armadura, su casco, su espada, su escudo. Dice que la armadura de Saúl, que era un hombre promedio, le quedaba grande a David. Entonces David calculó que él no iba a poder salir a pelear con esa armadura puesta. Entonces lo único que hizo, dice que fue recolectar 5 piedrecitas que metió en un morral,
y llevaba una onda porque él era pastor, y cuando él apacentaba sus ovejas pues se ponía de repente a lanzarle a algún pajarito o a algún lado, así simplemente por lanzar piedras, y entonces él tenía una onda. Y pues el filisteo también se enteró de que ya los israelitas tenían quien le pudiera hacer frente. Y quizá él se imaginó, bueno, deben de tener a otro gigante así como yo, ¿verdad? Pero cuando llegó el día de la pelea, del enfrentamiento, dice que Goliat se sorprendió al ver a aquel hombre tan pequeño, ¿verdad? Que le iba a hacer frente. Y empezó a burlarse de él antes de que pudiera empezar la pelea, ¿verdad? O el poder defenderse por parte de David. Entonces le dice David con voz fuerte, se para frente a Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada y con un escudo, vienes, dice que la vestimenta de Goliat era de bronce, pesaba un montón, era bastante fuerte, de un material fuerte, y pues por supuesto lo iba a defender, ¿verdad? Entonces, tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y dice que vino David y tomó una piedra de las que tenían en su morralito, la puso en la onda y la lanzó, ¿sí? Y dice que justo esa piedra que lanzó David le dio en la cabeza a Goliat, y esto hizo que él perdiera el equilibrio y se cayera. Entonces esto desplomó a aquel gigante inmediatamente. Cuando David lo ve ahí tirado, dice que corre hacia él, y con la misma espada que tenía Goliat, dice que con esa misma le cortó la cabeza David a Goliat. Y entonces se imaginarán la alegría que tenía todo el pueblo de Israel, porque al fin ya ellos estaban cansados de todo, que todos los días este filisteo venía y los molestaba y los amenazaba, pero ya todo eso había terminado porque David dice que los había defendido, había salido a pelear, y David iba muy seguro de que Dios iba con él y que nada malo entonces le iba a ocurrir. Y bueno, nosotros nos enfrentamos muchas veces a enemigos como por ejemplo la mentira, el poder tomar cosas que no nos corresponden o que no son de nosotros, en otras palabras, a robar, quizá somos desobedientes, nos topamos con muchos enemigos así que vienen a nuestra vida y quieren que haya una batalla entre nosotros para que nosotros le fallemos a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser de obediencia, igual que la de David, y debemos tener la certeza de que Dios está con nosotros para pelear contra cualquier enemigo. Hay chicos que a la edad de ustedes tienen miedo y batallan contra ese enemigo del miedo todo el tiempo, porque solo llega la noche y no pueden dormir solos, les da miedo. Quizá hay algunos que por tener acceso a internet se meten a ver cosas que no deberían por su edad y están ahí haciéndolo a escondidas, y esa es una lucha contra un enemigo espiritual que tenemos. Y recuérdense que ese enemigo espiritual que tenemos es Satanás, ¿verdad? Y él siempre va a tratar de atacarnos para que nosotros fallemos. Entonces, puede que nuestro gigante más grande sea la mentira, ¿verdad? Puede que nuestro gigante más grande sea la desobediencia, el mal comportamiento. Yo no sé qué le esté atacando a usted, pero tiene que aprender como cristiano a pelear la buena batalla. Y lo más importante es que no peleamos solos. Dios pelea por nosotros y con nosotros. Entonces, esa es una promesa que encontramos en su palabra. Así que yo espero que ustedes puedan realizar su resumen y que esta lección haya bendecido su vida. Les deseo un feliz día, chicos. Un abrazo desde aquí. Bendiciones.